primero que todo hay un origen práctico y es que gran parte de los artistas profesionales se desempeñan laboralmente dentro del área de educación. Entonces, esto también ha generado que es un escenario en el cual los artistas tienen por un lado su producción artística, por otro lado su producción como educadores, de una manera un poco esquizofrénica, ¿no? Totalmente aislada. Pero a partir de ciertas prácticas artísticas que se dan desde los años 90, en los cuales pues, el artista como productor ya no es un genio creador, sino un articulador de conocimientos, un agente cultural que trabaja con diferentes áreas del conocimiento y con públicos un poco más amplio, ha generado que tanto instituciones culturales como el mundo del arte, como inclusive el público, comience a aceptar que el arte es mucho más que solo un objeto y que se extiende a prácticas un poco más amplias, ¿no? Entonces, a partir de ahí se genera un campo mucho más fértil en el cual los artistas y educadores pueden comenzar a repensar su labor, hallar puntos en su práctica que combinen estas dos áreas que se habían desarrollado por lo general de manera aislada. Que se comience a reconciliar también estos áreas que tienen pues muchísimos temas en común y que pues, digamos, pueden generar nuevas áreas de ocupación tanto dentro del mundo de la educación como dentro de la práctica artística. Para responder a esta pregunta tocaré 4 puntos que considero pertinentes. El primero, considero que tanto como reto como oportunidad está la de crear espacios que acepten a otros agentes. Es decir, que en los equipos educativos considero que es pertinente que hayan diferentes profesiones, no solamente artistas o educadores, sino también gente que venga de las ciencias sociales, de la arquitectura, en fin, equipos interdisciplinares. Otro punto que considero importante es crear vínculos con los vecinos de la institución, con el fin de compartir saberes y también cuestionar la centralidad del museo o de la institución artística. Otro punto sería cuestionar la idea de mediación, no solamente entendida como puente, sino como nodo de transmisión. Y de esa manera me refiero a que la mediación puede cuestionar la institución, generar crítica institucional y también hacer cambios reales en la institución. Y por último, considero que es pertinente proponer espacios de procesos laboratorios donde se difuminan las labores curatoriales, educativas, comunicativas, de manera que así el museo no solamente es un contenedor, sino es un dispositivo pedagógico. Yo creo que actualmente las áreas educativas y de mediación en las instituciones artísticas se enfrentan a múltiples desafíos, pero entre ellos hay uno que es súper importante y es el tipo de diálogo que se establece con el público. En esa medida, el desarrollo de estrategias adecuadas para abordar a los asistentes o al tipo de población que se acerca a estos espacios. En la medida que sean diálogos pertinentes, críticos, pero también con una fuerte relación afectiva hacia las personas. Esto quiere decir que se deben establecer estrategias que permitan acercarse a los lenguajes del arte, que se aprovechen de ciertos aspectos plásticos, estéticos, metafóricos, para detonar en las personas otro tipo de pensamiento, otro tipo de relaciones, pero también debe ser un lenguaje sencillo y asequible, en el que las personas se puedan relacionar directamente, que lo puedan relacionar con su vida cotidiana, y en esa medida se puedan identificar y puedan producir conocimiento, ¿no? Que puedan atar cabos, que puedan encontrar vínculos, relaciones. Y por otra parte, siento que este tipo de diálogo también debe ser lo suficientemente evocador para que las personas quieran continuar investigando, quieran continuar yendo a este tipo de espacios, que quieran continuar preguntándose, ¿no? En esa medida es un tipo de diálogo que siembra curiosidad, porque muchas veces las áreas educativas o de mediación se quedan en un plano de información en el que se cuentan las cosas, pero que no se invitan a las personas a que continúen el proceso,
a que continúen un ejercicio de investigación o de cuestionamiento respecto a lo que están viendo. Entonces creo que básicamente ese es como el gran desafío que enfrentan estas instituciones.